Buen día, mi nombre es Estefanía Gúndez, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad UNIDEP, actualmente cursando la materia de Derecho de las Obligaciones con el maestro Ayana Bisay Venegas Moreno. A continuación, se llevó a cabo una investigación sobre el tema causas de la ineficiencia de las obligaciones. En la siguiente investigación se llevó a cabo el desarrollo y análisis de la ineficacia de las obligaciones, en el cual abordaremos los temas que son nulidad, resolución, rescisión y revocación. Primeramente, se entiende por ineficacia de las obligaciones a un fenómeno jurídico que consiste en que un acto jurídico no genere sus efectos o deje de generarlos por una causa interseca o exterseca. La ineficacia de los actos jurídicos es una reacción del ordenamiento jurídico en cuya virtud se priva de efectos a aquel acto jurídico que no cumple con los requisitos exigidos para su existencia o validez, o bien que, por un hecho o causa posterior, eliminan, reducen o perturban los efectos propios de un acto existente y válido. Nulidad. La nulidad es un derecho, una situación genérica de invalidez del acto jurídico que provoca que una norma, acto procesal, deje de desplegar sus efectos jurídicos retrayéndose al momento de su celebración. Es necesario un procedimiento judicial que permita declarar la invalidez del acto jurídico en cuestión. En este proceso se lleva a cabo ante los tribunales y puede ser solicitado por las partes afectadas o por cualquier interesado en el caso de la nulidad. Requisitos de la nulidad. En general es necesario aportar pruebas de la existencia del acto, los efectos o vicios que lo invalidan y el interés en solicitar la declaración de nulidad o anulación. La solicitud. La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los 2 días siguientes a aquel en el que el perjudicado tenga conocimiento del acto cuya invalidación se pretenda. La declaración de nulidad se fundamenta en la protección de intereses que, al no cumplirse las prescripciones legales, resultan vulnerados cuando se desarrolla el proceso jurídico. Entre las causas de la nulidad de un acto jurídico pueden mencionarse la ausencia de consentimiento, de capacidad o de causa, el incumplimiento de requisitos formales y la existencia de un objeto ilícito. Otro tema a tratar es la resolución. Entendemos por resolución cuando una de las partes incumple sus obligaciones. La otra parte podrá o bien exigir el cumplimiento del contrato o bien instar la resolución del mismo. Requiere del incumplimiento grave de obligaciones recíprocas. Los efectos de la resolución son de carácter retroactivo. Puede existir la extinción del contrato por resolución. Si extinguimos el contrato por resolución, el problema que se nos plantea es la resolución del contrato por incumplimiento total o parcial de las obligaciones. Pensemos que el mero retraso no supone el incumplimiento de las obligaciones. Será necesario que se incumplan los siguientes requisitos, a saber: reciprocidad de las obligaciones, exigibilidad de las obligaciones, cumplimiento por el reclamante de lo que le corresponda, voluntad rebelde del obligado al pago o del acusado de incumplimiento. Requisitos para ejercer la facultad resolutora. Primero, que el reclamante o demandante haya cumplido su obligación o que acredite que se encuentra en condiciones de hacerlo. Segundo, que la otra parte no cumpla o no haya cumplido a lo que se le obligó si el incumplimiento es parcial. Tercero, que ambas partes se encuentren obligadas por un contrato bilateral. Cuarto, que la obligación cuyo incumplimiento fundamental el ejercicio de la facultad resolutoria sea exigible. Y quinto, que la frustración del contrato resulte del incumplimiento
sea obvia o al menos demostrable. La recesión. Cuando el contrato es perfecto, no adolece de vicio alguno, pero causa algún perjuicio o lesión a alguna de las partes o a un tercero, la ley le concede al perjudicado una acción para hacer cesar sus efectos. Al causar daño a una de las partes, así pues, se extinguirá unilateralmente por el daño ocasionado, siempre que venga recogido en la ley. Es un instrumento de carácter legal cuya aplicación e interpretación estarán sujetas a la ley. Las causas de la rescisión. Rescisión por lesiones. El Código Civil expresa que serán rescindibles todos los contratos que puedan llevar a cabo los tutores sin la debida o pertinente autorización, los celebrados en representación de los ausentes, siempre que estos hayan sufrido la lesión. Estos es más de la cuarta parte del valor de la cosa y no se haya celebrado el contrato con autorización judicial. Rescisión por fraude de acreedores. Es la celebración de un contrato de manera fraudulenta para perjudicar a terceras partes con ánimo de engañarles por perjudicar sus intereses. Esto constituirá causa de rescisión. También serán rescisionables los celebrados en fraudes de acreedores y estos no pueden cobrar sus deudas legítimas. Los contratos que se refieren a estos casos litigiosos, cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin consentimiento y aprobación de las partes litigantes o de las autoridades judiciales competentes, serán también rescisionables los pagos hechos en estado de insolvencia. Es una suerte de comodín que deja puerta abierta a cualquier caso que determine la ley. Sería la rescisión por otros motivos. La revocación. Es un tipo de ineficiencia especial que se da solo en ciertos contratos y actos jurídicos en los que la ley permite a una de las partes dejarlo sin efecto por su sola voluntad. Entendemos pues que la revocación es una declaración de voluntad unilateral que deja sin valor a otro anterior que depende exclusivamente de la voluntad. Para ejercitar la revocación como consecuencia de la extinción se usarán solo los motivos tasados por la ley. La figura de la revocación no está regulada, de efecto que extiende a otras figuras. El término está contaminado por otras figuras como desistimiento, rescisión, resolución y demás, los cuales son de topología y naturaleza variada y con particularidades diferentes. Las situaciones donde hay revocación son muchas. Las situaciones en el derecho civil donde encaja la revocación como potestad que se otorga a una de las partes para ejercitar la extinción de la negociación o resolución. La revocación es la exposición de la autonomía privada, es el ejercicio de una facultad, un derecho potestativo que viene de la voluntad de las partes. En conclusión, la rescisión del contrato implica un incumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas en el mismo mediante la declaración judicial. La resolución del contrato se da cuando se deja sin efectos el mismo sin necesidad de resolución judicial, ya que desde el nacimiento se pactó la resolución para el caso de que no cumpla alguna de las partes. La revocación se da en los actos jurídicos unilaterales, como el testamento, a diferencia de los actos jurídicos bilaterales que son irrevocables. La anualidad se diferencia de la rescisión en que la primera acontece por algún vicio o incapacidad, mientras que en la segunda existe un incumplimiento sobrevenido de la obligación pactada en el contrato. Tanto la resolución como la anualidad y la rescisión y la revocación son causas por las cuales el contrato termina. De ello resulta importante que sean conocidas, ya que según el supuesto será aplicado una u otra, y todas tienen en común el final o terminación del contrato.
es decir, culminar, finiquitar, concluir o extinguir el contrato de manera particular. De mi parte sería todo, espero que mi aportación haya sido de gran ayuda.